Buenas noches, gracias por estar conectados. Hoy continuamos con nuestros conversatorios sobre comunicación y representación gráfica. El día de hoy nos acompaña el arquitecto Andrés Santafé, quien nos va a hablar sobre cómo construir con líneas. Son 4 aproximaciones al boceto en la arquitectura. Andrés, ¿cómo estás? Buenas noches, bienvenido, gracias por aceptar la invitación. Hola Luis, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nada, contento por esta oportunidad que se da hoy y a ver qué sale. No, gracias a ti por aceptar la invitación y qué bueno que podamos hablar de este tema tan importante que es el boceto en la arquitectura. Nos vas a hablar sobre 4 aproximaciones. Entonces, bueno, primero quería preguntarte, ¿cuándo nace, digamos, todos los arquitectos tenemos esta inquietud por pensar mientras dibujamos, ¿no es cierto? Entonces nosotros pensamos y vamos dibujando. Pero podemos ver en tus redes y en tu trabajo que haces mucha exploración con diferentes técnicas, con boceto. Cuéntanos un poco de eso. Entonces, ¿cuándo nace, digamos, obviamente imagino dentro de la carrera de arquitectura, pero cuándo, digamos, te enfocas a esta experimentación sobre la expresión gráfica y la representación? Bueno, a ver, yo empecé a dibujar y hacer bocetos desde los 13 años, porque, bueno, yo fui de la última generación de mi colegio que se graduó con el bachiller técnico. Yo estudié en el Colegio Central Técnico, que es uno de los mejores colegios de artes y oficios que existía en el país. Y eso era una gran destreza para mí. Obviamente yo no quería estudiar en un colegio técnico, yo quería ser militar, o sea, hay que hablar las cosas como son. Y mis padres me metieron en el Central Técnico y nada, porque todos mis primos estudiaron ahí. Y da la casualidad que sí, se me dio bien el dibujo técnico, tenía súper buenas notas en dibujo técnico. Además, en el Central Técnico, todo lo que hacías tenías que dibujar, Mm. todo. Sí, hacías instalaciones sanitarias, eléctricas, todo. O sea, yo vi planos desde los 13 años. Ah, Y por eso es que mis intereses son eso, explorar. En realidad, no me dedico mucho a dibujar un plano, una planta, sino a explorar, porque eso es lo que me interesa. El resto es como que ya me lo dieron tanto que no quiero saber mucho. Y claro, las exploraciones que empecé ya en la universidad fue a partir del 2011. Sí, a partir del 2011 yo empiezo a hacer como una travesía, llamémosla así, de autoconocimiento, porque me metí en un tema súper espiritual y súper de cosas como súper raras, random, así, como que en ese momento me llamaba la atención y empecé. Entonces ese era otro, es como que siempre he ido en diferentes fases, en diferentes exploraciones y experimentaciones y eso ha sido una manera. En el 2011 empecé a hacer como una manera de registrar todo lo que estaba viviendo. Entonces, desde ahí que ya estaba en la universidad, ya empecé como a hacer registros. Y ahí empecé a tener como ya un bocetero, por ejemplo. mm. Entonces, desde ahí empecé, pero obviamente ahí, con el pasar del tiempo, voy mezclando cosas como técnicas digitales, técnicas manuales, porque es como parte de lo que me va pasando a mí. O sea, a veces ves que también publico como cosas solo fotomontajes. Ujú. Pues es porque tal vez no tengo a mano, o sea, a la mano no tengo un bocetero, no tengo lápiz, no tengo tales cosas, pero tengo el computador y entonces es con lo que tengo a mano y trabajo. Entonces, por ahí va. Perfecto, Andrés. Bueno, tengo un montón de consultas para hacerte referente al boceto, pero no sé si quieres presentarnos lo que nos preparaste y de ahí al final vamos conversando sobre este tema. ¿Te parece? Dale, entonces empiezo. Perfecto, ya veo. Ujú. Sí, ¿no? Ya se Ajá. ve. Entonces, empecemos con esta cosa. Bueno, esta tarde les voy a comentar sobre 4 puntos que me parecen que a mí, más que contarles algo teórico, voy a puntualizar 4 cosas que a mí me parecen importantes y que marcaron para mí eh, trabajar con los bocetos y cómo esos fueron derivando en otras cosas.
El primer punto que quería topar y era que estaba hablando y que me empezaste a preguntar, es que para mí el boceto terminó siendo una herramienta de autoconocimiento. Entonces el dibujo a través de mucho tiempo, o sea, no sé desde cuándo en realidad, ha sido una forma de comunicar y de comunicarse uno mismo, porque siempre es como la aceptación del dibujo que uno tiene y también de los intereses personales que tienes, ¿no? Entonces, me parecía bien importante traer a estos dos autores que son como, para mí han marcado bastante, que es Bruno Taut y von Humboldt. Entonces, Taut era como un súper esotérico y además que era arquitecto también. Y cómo hacía esta construcción de la narrativa sobre la belleza. Y él hablaba bastante sobre estos temas de la belleza, acerca de cómo el ser humano debe volverse a introducir en su propia naturaleza. Y a la vez, sobre la naturaleza también estaba hablando von Humboldt en una época más anterior, pero von Humboldt estaba utilizando, llamémoslo así, esta herramienta del dibujo, del boceto, de una forma más específica y puntual, o sea, como retratar la realidad, un método de investigación, de organizar la información. Entonces, van haciendo estos opuestos, pero a la vez van hablando del boceto como una herramienta de conocimiento, de autoconocimiento. Y así también encontramos como dos cosas súper un poco extrañas, que es el Codex Serapinianus de Serafini. Y también le puse así como para comparar con este de los primeros libros que existieron de, llamémoslo así, de tratados de arquitectura, que era el de Villard de Honnecourt de Picardía, que era un tratado de cómo debes construir, cómo se debe dibujar, cómo se debe construir, como un manual de carpintería, de arte. Entonces era como súper importante el dibujo, cómo iba siendo un método de comunicación y de registro, a la vez como desde una parte surreal, llamémosle así, y desde otra parte súper pragmática y real. Entonces, este es un pedazo de párrafo que estaba en el libro de Villard de Honnecourt y dice que saluda y recomienda a todos aquellos que se sirvan de las instrucciones que se encuentren en este libro de rezar por su alma, la alma del libro, y de acordarse de este libro, pues se encuentra una ayuda muy válida para el gran arte de la construcción, de algunas instrucciones de carpintería, el arte del retrato y sus elementos como lo requiere y lo enseña el arte de la geometría. Entonces, claro, Villard de Honnecourt era un viajero, además de eso, ¿no? Que este libro se lo encuentra por ahí extraviado y pues se lo restaura. Entonces, en este pragmatismo y en este surrealismo que sugieren estos dos autores, tanto Taut como von Humboldt, yo me ubico para explicar esto que me pasó a mí, que es lo que te conversaba hace un momento, que yo en el 2011 empecé por una búsqueda personal y de interés propio. Me introducí en bastantes tradiciones espirituales y me llamó mucho la atención de esto de dibujar. Y estos son los dibujos de mi primer bocetero que tengo del 2011. Entonces, estos eran los dibujos que empecé haciendo, como cosas súper, a la vez geométricas, naturales, pero eran exploraciones que me interesaban en ese momento. Entonces, yo había puesto como en una de las líneas de esta explicación de esta charla, que lo que primero que hay que hacer, o sea, para también dejar como ya abierta y puntualizada unas cosas que pueden ser preguntadas al final, como qué recomendarías para empezar a dibujar o qué para hacer bocetos. Yo les digo siempre que dibujen lo que les dé la gana. O sea, ese es lo primero. O sea, puedes dibujar rostros, vegetación, dibuja lo que te dé la gana. O sea, eso es lo puntual, lo primero, porque cuando haces el primer gesto que hay que hacer es recrear lo que tienes por ganas, o sea, qué ganas tienes. Y no importa qué tal te quede, el dibujo no es la fotografía. Entonces, en este momento que estoy viviendo toda esta etapa, llamémosla así, un poco de psicodelia y de espiritualidad,
surgían estos dibujos, como un mandala con una perspectiva cruzada, con serpientes, el color, o sea, como una cosa que en ese momento me apetecía dibujar. No intentaba hacer perspectivas de casas bonitas como ahora me sale. Y bueno, de esas exploraciones quedaron este tipo de dibujos y de diagramas que tengo en otra página que no es la de mi perfil de Instagram de andresantafe.arch, sino en mi perfil personal, que son estas exploraciones de ejercicios motrices, lo llamo, y ejercicios como de simbólicos. Entonces hago ejercicios simbólicos, practico el punto, el pulso, el círculo, las tramas, y además voy haciendo exploraciones con fotomontajes. Entonces, en eso aterrizó como esta herramienta de autoconocimiento. Esta es la conclusión del primer punto. O sea, dibuja lo que quieras y siempre vas a poder dibujar eso, o sea, lo que te dé la gana. Entonces, yo cuando pienso cualquier cosa, dibujo y después digo, no, me parece que debo limpiarlo y montarlo en el Photoshop y entra el Photoshop. La segunda aproximación lo llamo el pensamiento gráfico. Entonces, el pensamiento gráfico, porque las ideas y los pensamientos en diferentes lugares son momentáneos, suceden de una manera súper esporádica. Lo que estás viendo es súper interesante, o sea, te interesa algo de la realidad y tú en ese momento tienes que dibujarlo, tienes que pescarlo. Es importante traer a estos dos grandes autores, Le Corbusier y Louis Kahn. Los dos fueron al mismo lugar en diferentes épocas a dibujar lo que observaban. O sea, y después de esto de Le Corbusier se puso de moda hacer el Grand Tour, el viaje a Oriente, que siempre se llamaba, a dibujar todo lo que era Egipto, Atenas y Roma. Entonces, cómo el dibujo, el boceto, empieza a ser parte de las inquietudes que suceden en ese momento. Entonces, Le Corbusier va a Atenas, dibuja el Partenón, Louis Kahn va a Atenas y dibuja el Partenón, en diferentes épocas. Y también cómo ves los intereses, los trazos. Pero qué interesante que es, en diferentes técnicas, los dos están buscando cosas muy singulares, muy particulares, que parecen muy, muy iguales en cierto punto. Y a la vez también Bruno Taut y Frank Lloyd Wright, cómo fueron influenciados por toda la arquitectura japonesa, ¿no? Entonces, cómo las inquietudes de ese momento para ellos, en estas épocas de su vida, de sus momentos, de sus procesos personales también y emocionales, surgen este tipo de dibujos. Y bueno, en ese contexto, yo también empecé a dibujar lo que me interesaba cuando viajaba. En el 2014 empecé a dibujar, fue la primera vez que me junté a este grupo de Urban Sketcher. Y bueno, se me dio. O sea, yo no sabía que dibujaba cosas de la realidad. Ya estudiaba arquitectura, pero no lo hacía muy bien, pienso yo. Y bueno, en el 2015 tuve la oportunidad de viajar a San Francisco, hice un montón de bocetos y bueno, este es como el mejorcito. Y acá este es el de la Gran Vía, que lo hice el año pasado, que estaba en Madrid. Y entonces son intereses que en ese momento me llaman la atención y utilizo la herramienta, o sea, el boceto como una herramienta de captar momentos. En vez de la cámara fotográfica, hago un bocetito, bam, bam, y después, si tengo tiempo, después de mucho tiempo, los limpio y les hago algún retoque. Y esto también, por ejemplo, las Torres de Almagro, o sea, como un momento me dio ganas de dibujar cosas de Quito también, entonces dibujo cosas de Quito porque me interesan y quiero aprender qué tienen de especial este tipo de cosas, ¿no? Entonces dibujaba también las iglesias y eso. Y después, la siguiente aproximación, entonces, para ir de la mano, ¿no? Entonces, la primera aproximación, el boceto como herramienta de autoconocimiento, o sea, dibuja lo que quiera. La segunda sería el pensamiento gráfico. Sí, el pensamiento gráfico es todo lo que te sucede en ese momento que tú estás pensando. Entonces tú pescas de esos pensamientos, pescas de esos intereses a través del dibujo, en vez de tomar una foto.
llamémosle en este caso. Y el tercero que voy a empezar ahora es proyectar desde la imagen. Entonces, Robbie Evans, que es un gran escritor sobre libros de arquitectura en Harvard, de los 90, del 2000, hablaba bastante sobre el proyectar desde la imagen. O sea, todos ellos, toda esta generación de los 90 y del 2000 en Harvard y todo lo que es la UCL de London, hablaban bastante sobre el dibujo. O sea, se pone de moda como dibujar es ya la arquitectura. Entonces traje esta cita, realmente es una cita de Robbie Evans, que dice que lo que conecta el pensamiento con la imaginación con el dibujo, y el dibujo con el edificio, y el edificio con los ojos, es la proyección de una forma u otra forma. Entonces, en este contexto, yo no lo conocía a Robbie Evans hasta cuando estudié el máster, y me pareció que cayó así como, me cayó como anillo al dedo. Y esta fue una clase que tenía que se trataba sobre cómo volver a proyectar un edificio. Esta es una obra de Barocci Vega. Entonces, cómo ir generando nuevos dibujos de lo mismo, pero que sean dibujos súper lineales. Entonces, estos ejercicios que iba haciendo en la universidad eran como isometrías abatidas, que habla bastante este tema. Hablaba John Hedjuk y también Riderick, Riderick es un arquitecto ahora que no es muy conocido, pero escribe bastante sobre el dibujo. Y bueno, entonces estos ejercicios que iba haciendo, que son proyectar desde la imagen, es cómo ir componiendo nuevos dibujos de obras que ya se han producido. Este también es el ejercicio, también que lo planteé, es de la casa solo, de KGDBS, y cómo van surgiendo nuevas exploraciones de lo que ya está hecho, o sea, a partir de lo que ya se produjo, hacer nuevas exploraciones a través de las isometrías, de nuevas exploraciones de las plantas y de isometrías explotadas también. En ese contexto, antes de conocerlos a ellos, o sea, Ride y Robbie Evans, yo ya había estado, o sea, por intuición, metido en este tema. Y es lo que yo trabajaba bastante el año pasado, antes de irme al máster, estuve trabajando bastante ya dibujos y producciones de cosas que, o sea, los mismos dibujos no terminaban en una época. Después de mucho tiempo los volvía a incrustar nuevamente en otro tipo de narrativas. Este es la misma narrativa, o sea, es el mismo objeto arquitectónico que se va puliendo a través del tiempo y que lo logro como después tener un fotomontaje, ¿no? Primero empieza el proceso de bocetaje y después de mucho tiempo llega a ser un fotomontaje. Igual, o sea, es una exploración sobre un edificio de viviendas que había hecho alguna vez, lo cambié totalmente y después de un tiempo dije como, ¿qué tal será si es que este mismo gráfico, o sea, proyecto una nueva imagen y termina siendo este tipo de exploraciones de tanto materiales como formales? Y sí ya tiene como más profundidad, que este es un centro de interpretación que está por construirse, o que se está construyendo en Río Verde, en el Pailón del Diablo. Entonces, como lo primero que hice fue hacer bocetos del lugar. Llego, hago bocetos del lugar, y después de mucho tiempo, como cuando ya empiezan a darse un poco, a cerrarse los negocios y los plazos, ya empiezo a producir este tipo de fotomontajes, o sea, van siendo parte de una proyección de la imagen, o sea, proyecto desde una imagen que ya está antes. Y este punto final, que yo lo llamé y lo titulé, o sea, construir con las líneas. O sea, el boceto es una herramienta que organiza y construye el mundo alrededor de nosotros. O sea, el boceto y las líneas a mí me han construido como persona y como ser humano. Es interesante, traje estas dos obras que a mí me parecen como muy acercadas a lo que les voy a presentar después de esto, que es esta casa de Juan Navarro Valdehué, que es la Casa de la Lluvia, y la casa de la Wall House de Hedge.
es interesante cómo los dos exploran el boceto, exploran el movimiento, no sé, en los gestos que hace Juan Navarro Valdevec, cómo dibuja hasta la lluvia, o sea, dibuja la lluvia, cómo va a afectar y cómo la vibración de la lluvia, cómo va a ser el salpicado del agua a través de esas manchas que están ahí sobre la cubierta. Y lo mismo pasa en la obra de Hedjug, ¿no? O sea, cómo Hedjug empieza a explorar la deformación de los prismas, cómo el movimiento de los prismas van a ir proyectados sobre esta pared, sobre esta pared que él llama la wall house. Y también cómo después de explorar todo la parte del boceto, empiezan a hacer este tipo de maquetas o de artefactos. En el caso de Juan Navarro Valdevec, esta casa de la lluvia era una escultura, o sea, él fue de la escultura, pasó, o sea, del boceto pasa a la escultura y de la escultura termina siendo una casa, que es casi lo mismo que Hedjug hace con las exploraciones formales de los cubos al hacer maquetas. Entonces, Hedjug en la escuela de Yale hablaba sobre los argumentos y los puntos de vista están dentro del trabajo, dentro de los dibujos. Se espera que los conflictos de forma conduzcan a una claridad que puede ser útil y quizás transferible, es decir, que los dibujos contienen muchísima información, pero que el dibujo en sí no puede ser la obra finalizada, sino que van a haber un poco de cosas que salen y otras que entran. En este contexto, yo terminé la carrera de arquitectura en el 2016, a mediados del 2016, y todo el 2017 pensaba y decía, debo hacer algo yo, o sea, algo que me motive. Entonces dije, no, mis padres tenían una terraza así que utilizaban de bodega y dije, yo la voy a utilizar y ya había trabajado ese tiempo y dije, voy a invertir y voy a hacerme mi propio taller. Entonces, de una. Lo primero que hice es dibujar todo, o sea, lo pensé todo. Dibujé todo, todo, o sea, decía dónde va a ubicarse, por qué debe hacerse de tal forma. Es una U para aislarse totalmente del sonido de la calle, porque la calle acá es una avenida, cómo va a ir las fachadas. Entonces, cómo el boceto va construyendo toda la narrativa, o sea, desde las inquietudes hasta ya las proposiciones y las propuestas que uno quiere hacer. Entonces, súper importante cómo el boceto va formando parte de toda esta continuidad y de cómo el proceso también lo puedes ir mirando a través de los gráficos y bueno, estas fotos que traía como para que se vea todo este proceso que existe, ¿no? Y bueno, para terminar, yo quería dejar como qué es lo que a mí me ha servido estos 4 puntos, ¿no? O sea, los 4 puntos a mí me han servido para definir la arquitectura que a mí me interesa y que desde, no sé, desde hace unos meses estoy ahora planteándome producir y que es parte, o sea, que en algunos de los proyectos que he ido haciendo ya estaban inmersas, pero no claramente. Y ahora he hecho como 4 aproximaciones del arquitecto actual, que lo llamo así. Entonces, como el arquitecto como un curador, como un curator, como un comisario, que genera un tema como reflejo de la experiencia que tiene sobre ese tema. Además, este arquitecto produce narrativas en un contexto transcultural, transdisciplinar, o sea, siempre el arquitecto debe estar en todo, o sea, moviéndose. Es como una especie de medium, ¿no? O sea, que está en un lado, que está en otro lado, que va para allá, que regresa para acá. Y en realidad es como una persona que desaparece en todos los temas. Entonces, plantearse una hipótesis, una investigación, un interés, o sea, siempre está el interés de lo que te interesa, de lo que te da la gana, llamémoslo así, y pues meterte de cabeza. Y este arquitecto, esta arquitectura que me interesa es como una que representa la sensibilidad colectiva, ¿no? Con el fin de orientar y renovar los significados y los símbolos, ¿no? Y además, también esta arquitectura que me interesa, es esta que genera, enlaza y dialoga, ¿no? Entre diferentes entes, diferentes formas, diferentes maneras. O sea,
la arquitectura casi que no toma partido, sino que se disuelve entre todos. Entonces, y justo estos son los últimos gráficos que estoy subiendo ahora al Instagram. O sea, tengo todavía un montón que no les he subido, pero es ahora lo que estoy trabajando, ¿no? O sea, el boceto me ha construido, pero no me he quedado en eso. O sea, ha sido como más exploraciones que me han ido llevando a esto, que creo que es un gran momento, no más que un gran momento, es un momento que hice una pausa, me alejé de todo y bueno, hace un mes que regresé a Quito, es como que estoy otra vez condensando las cosas que he ido aprendiendo. Y eso sería para empezar las preguntas. Gracias, Andrés. Oye, gracias, súper interesante la presentación que nos has armado y, y más interesante aún la evolución de tu proceso y de estos dibujos que nos muestras, a cómo iniciaste. Obviamente el boceto estuvo presente en varios aspectos de tu vida, como nos mencionabas. Eh, y bueno, algo que me pareció interesante fue que, como nos dijiste, hay que empezar a dibujar lo que quieras. Obviamente sería, esto es un consejo, ¿no es cierto?, para la gente que quiere empezar, o para nosotros como arquitectos que a veces tenemos miedo de dibujar, soltar Para la mano. cualquiera. Claro, soltar la mano, ¿no? Soltar la mano y empezar a hacer trazos y empezar a explorar. Sí, Eh, sí. ajá. Y bueno, quería preguntarte, ¿qué tan importante crees que es eh, el boceto? Nos mostraste un ejemplo, pero el boceto previo al diseño arquitectónico. ¿Tú crees que vimos este ejemplo que nos pusiste de este estudio que te hiciste para ti mismo? Y obviamente trataste de graficar todo, ¿verdad? Como lo Ujú. explicabas. Entonces, obviamente vas documentando cada cosa que aparece por ahí. Y me recuerda al otro día que estuvo por acá Sebastián Calero y nos decía que el arquitecto tiene que ser como un forense, entonces de empezar a Ujú. levantar todo lo que encuentras, todo lo que hay y dibujarlo. Entonces, ¿tú crees que siempre ese proceso de dibujar se debe hacer antes de diseñar? Hay que mirar siempre el contexto, como por ejemplo hay lugares en los que ya están como marcadas las cosas que hay que hacer. O sea, y hay lugares en donde no existe esa información. O sea, hay lugares en donde tienes toda la información, no te vas a poner a dibujar, o sea, es una pérdida de tiempo. Mm. O bueno, ya no podría decir como es una pérdida de tiempo, pero eso ya es como algo más personal y más de un cliché, digamos así. Pero lo que recomiendo es siempre, donde no hay información, pues hay que hacerlo. O sea, te conviertes tú en un forense, llamémoslo así, ¿no? En un investigador que se pone a levantar las cosas que no existe, pero que en realidad es tu interés personal. O sea, ahí ya marca mucho la pauta de qué es lo que te interesa. Ujú. Y por ejemplo, tú nos hablabas de este pensamiento gráfico, ¿no es cierto? Del dibujar y me imagino que, o sea, te referías al hecho de dibujar algo que te impacta o que te produce algo y dibujas de ese momento, ¿no es cierto? Pero por Sí, ejemplo, ¿cuál crees que es la diferencia de hacer eso a tomar una fotografía en ese momento? o sea, la diferencia es que el cerebro, Ujú. el cerebro del humano entiende la estructura que está dibujando. O sea, porque lo primero que haces es imaginar, después o sea, el pensamiento gráfico tiene tres componentes. O sea, el pensamiento, la imaginación, la representación y la comunicación. O sea, son tres ejes que se manejan ahí. Entonces, tú te imaginas cómo es ese objeto. Después lo representas, o sea, dices, ah, ya es así, y después eso debe comunicar, o sea, tú indicas a alguien y dices, oye, mira, es eso. Entonces, si es que no se está apareciendo, entonces no hay una estructura. Que la fotografía, obviamente, es totalmente la copia, ¿no? O sea, una forma de copiar la realidad, de simular la realidad. Entonces no se puede un poco como mm, equiparar, son cosas distintas. Entonces, podríamos decir que obviamente cuando tú dibujas algo o estás boceteando,
de alguna forma abstraes lo que más te está interesando de lo que ves, ¿verdad? Exactamente. Y lo entiendes en realidad. Ujú. Porque la fotografía te enmarca todo y ¡pam! Te sale un pantallazo. Entonces digo, no, a mí no me interesa eso, voy a dibujar solo, no sé, el ojo de esa persona. Y lo aíslas. Y entra solo el ojo, o sea, solo un punto de interés. Ujú. Y por ejemplo, para estos bocetos que se hacen cuando viajas, ¿no? Obviamente te va a dedicar más tiempo. Nos mostrabas esa imagen de la Gran Vía. ¿Cuánto te demoró hacer ese boceto, por ejemplo? Ese boceto, el de la Gran Vía, me demoré creo que 1 hora. Lo que pasa es que son rayones, o sea, si a la vez lo ves, parece un dibujo súper estructurado, pero lo que le hace al dibujo en sí es, eh, es aislar lo que no me interesa. Ujú. Por ejemplo, si ves, solo está dibujado este edificio de Schweppes que está justo ahí en la Gran Vía y, y no tiene tanto detalle. Lo que pasa es que la trama, siempre poner como una trama así, yo digo que es una magia, así, siempre, o sea, simulas. Lo que pasa es que en realidad el dibujo es un holograma, o sea, llamémoslo así, es una simulación de la realidad, no es la realidad. Pero Ujú. nuestra mente lee y dice, ah, es parecido a eso. Y como ya lo hace parecido, lo recuerda a otra, hace como una cadena de comparaciones. Y el cerebro dice, ah, entonces ese tramado parece que hay ahí una oscuridad, que parece que hay una ventana. Entonces la mente, el ojo y la mente hacen un escaneado de todo lo que parece al frente y pues procesan y entiendes, ah, de una hacer una similitud a otro dibujo que viste antes siempre. Siempre tu mente recuerda de algo, Ujú. lo trae al presente y lo compara. Claro. Y por ejemplo, entonces, el boceto nos dices que es una representación, ¿no es cierto?, solo de la Uh realidad. -huh. ¿Ya? Y la gran diferencia con la fotografía sería obviamente que tal vez puedes captar algo e incluso ponerle algo propio al boceto, ¿no es cierto? Como darle un Sí, toque no solo de representación, sino también algún extra de lo que tú quieres mostrar en el dibujo. exactamente. Por ejemplo, en estos dibujos, eh, cuando no tenían, por ejemplo, si este dibujo de la Gran Vía no tuviera ese fondo negro, se perdería totalmente. O sea, sí, ya son como cosas que como el trajinar, la experiencia me ha ido dando, entonces sé que hay que ponerle siempre un alto contraste, se llama esto en las técnicas pictóricas de los que saben. O sea, hay alguna vez vino ¿cómo se llamaba? Norberto Dorante se llama. Es un argentino que se hizo famoso de los Urban Sketchers hace muchos años. Y vino a dar un taller en Quito por estos Urban Sketchers cuando iba. Y ahí él nos pasó así una tabla que él había, o sea, ya sintetizado qué es lo que pega visualmente. Entonces, la gente que va siempre a los cursos que daba y que daba antes, les pasaba siempre. O sea, y hay cosas que están predeterminadas por el cine, la fotografía y las artes plásticas. O sea, no puedes venir a inventarte el agua tibia ahora, ya hay cosas que están predominando. Ujú. Y esta es una de las técnicas, el alto contraste. Y en cambio, en este del Golden Gate, si no tuviera el rojo, no sabrías que es del Golden Gate. Claro. Entonces son como ya truquitos que vas aprendiendo y que, o sea, bueno, los vas haciendo cuando necesitas. Listo. Y estas imágenes que me mostrabas al final, como un collage, ¿no es cierto? ¿Qué opinas? ¿Son un collage? Son formas de narrar, o sea, son collage. Un collage es una técnica de montaje en realidad, no es una representación. O sea, el Ujú. collage en arquitectura se usó bastante en la escuela de Yale y no me acuerdo cómo es el nombre de este artista, pero con John Hayuk son los que ingresaron el collage en las escuelas de arquitectura, porque claro, Louis Kahn y Mies estaban ya utilizando, pero nadie las enseñaba, o sea, eran como técnicas que ellos por indagación propia, nuevamente interés personal, ellos lo exploraban.
Y claro, la técnica se llama, o sea, es una técnica de montaje, más no es la representación. O sea, en arquitectura hay que diferenciar eso, que lo que haces es solo, lo que yo hago en realidad es crear unas narrativas, o sea, intentar crear unas narrativas, dar unos nuevos significados, o sea, por eso hablaba yo de lo que intento ahora con este tipo de collage, o sea, como meter, no sé, tipos de pinturas que no tienen nada que ver con el ámbito andino Ujú. y traerlos, o sea, porque están haciendo el mismo acto que cualquier gente nativa del Ecuador. O sea, están haciendo el mismo acto, sembrar, Ujú. pero las unas son más conocidas, o sea, es para hablar un lenguaje internacional, o sea, eh, por ejemplo, aquí este dibujo de von Humboldt, o sea, nadie sabe que eso es Baños, o sea, que es Río Verde, pero si le pones von Humboldt, dice, ah, es la selva, entonces ya relacionas. Mm, claro. Ahí va, a eso va, o sea, como es el juego de los símbolos, en realidad, de lo que ya la gente conoce como lenguaje universal. Ujú. Entonces, no son en realidad casi collages, sino son formas de contar, son historias que están contando, hay símbolos, pero obviamente si alguien que no conoce, como en la imagen de la izquierda de Doré, o sea, esas ilustraciones de Doré, nadie conoce, te van a decir, ¿qué es eso? Claro, o sea, como que también si te das cuenta que va habiendo un manejo del tema. O sea, es como la gente que conoce el tema obviamente va a hacer relación, pero si no conoces vas a decir, este loco está loco nomás. Ya, y por ejemplo, nos mostrabas o nos hablabas de la importancia también de redibujar, digamos, o buscar o crear un nuevo gráfico a partir de una preexistencia o de uno ya hecho, ¿no es cierto? Este es como un método de exploración o también, porque al final también aprendes del proyecto redibujándolo, ¿no es cierto? Claro, exactamente, sí. Volver a dibujar, o sea, estás haciendo el mismo, cuando dibujas, cuando haces el pensamiento gráfico de dibujar estos dibujos de viaje, Ujú. tú representas nuevamente lo que ya está construido. Entiendes la estructura, en qué lado le da más la luz, qué lado es más alto, qué lado es más bajo, y todo ese tipo de cosas. Pero eso en un detalle y en un boceto, en un apunte súper rápido, porque es momentáneo. Pero cuando proyectas desde la imagen, o sea, tomas una imagen y la vuelves a, a pensar, te pones como nuevamente, te pones a dibujar y vas descubriendo cosas que quien las hizo antes eh, están ahí, pero no se entienden, ¿no? Entonces, esta forma de proyectar desde la imagen hace eso, que tú vayas llenándote de todas esas ideas que estaban en ese proyecto. Entonces, por eso es que estos gráficos que después yo hice tienen esa particularidad que de una imagen vuelvo a tomar muchas ideas y las traslado. Y Ujú. termina siendo un dibujo nuevo, una imagen nueva. Y de estas representaciones nos contaban nos contabas que las hiciste en tu maestría. ¿Allá las aprendiste? Sí, 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 exacto. Y Sí, sí, yo de eso te digo que no, yo no le conocía a este Robbie Evans y creo que en todas las escuelas de arquitectura deberían enseñar sobre Robbie Evans y cómo este método porque al final termina siendo un método, ¿no? De volver a dibujar, es entenderle nuevamente al proyecto y después con esas herramientas tú puedes trasladar a otro proyecto las mismas ideas sin ser formalmente y funcionalmente el mismo proyecto. claro. A ver, te voy a pasar un par de preguntas que te han dejado. Dice, Carlos Guevara te pregunta, en los últimos collages vemos que utilizas obviamente ya herramientas digitales. ¿Las estás utilizando más ahora? ¿Y qué técnicas nomás has explorado? Saludos. Chuta, ¿qué técnicas no has explorado? Justo ayer estaba buscando porque quería montarle en la charla
tengo unas esculturas de metal que hice a los 13 años. Era gracioso, y justo con mi padre ayer decimos, como eso es, mi papá dice, eso es una reliquia. Verás, he explorado, yo he hecho, tengo creo que, no sé si es una ventaja o es una exploración igual. Antes de entrar a estudiar arquitectura, yo estudié un año restauración de obras de arte en la UTE. Qué chévere. Entonces aprendí ahí, o sea, verás, en el colegio yo aprendí a tallar madera y a tornear madera. Aprendí a forjar el metal y a trabajar metales. Y también cobre. Y cuando entré a la universidad, lo primero que aprendí fue acuarela, que por eso es que manejo bastante la acuarela, carboncillos, lápices de colores, y después todos de aquí, no sé si quiénes nos estarán viendo, pero mucha de la gente que siempre ve el canal salieron de la Cato, que yo he visto, y todos le conocen al Celso. Sí. Entonces, el Celso, cuando me vio, dijo, ¿usted de dónde salió? Claro, el Celso es un buen amigo y claro, le vi el año pasado. Y he explorado como esas técnicas manuales, o sea, todas esas son técnicas manuales. La acuarela, el lápiz, el rapidógrafo. Después el Celso me enseñó a hacer mixtas. Yo no sabía hacer mixtas. Se cogía, empastaba todo, iba montando ahí según la emoción, porque él era un tipo súper emocional, ¿no? Va montando todo y dice, no, esto no está bien. Va, corrector, va. Marcador, va. No, hay que lavarle, te mandas y lavas. Entonces, haces una exploración. O sea, yo creo que absorbí bastante del Celso en realidad, hacer más de experimental. O sea, y no sé, claro, ahora hago como más collage digital porque yo voy haciendo como apuntes en la libreta, en mi sketchbook. Hago apuntes, digo, esta idea, con esta idea, las escribo. Porque ahorita como todavía no estoy haciendo mi trabajo de fin del máster, entonces tengo que escribir. Entonces todo escribo. Entonces estoy escribiendo y escribo las ideas que tengo y ya directamente, esta imagen debe ir a tal lado con esta imagen. Es porque ahora ya no dibujo mucho, he dejado de dibujar casi todo este año porque como me metí a la maestría, esa maestría es de investigación y solo paso leyendo y escribiendo. Entonces, me ha ayudado bastante a poder escribir las cosas, porque antes literal era como todo dibujaba, ahora las escribo. Y sí, pero sí, los últimos collages son digitales y los hago en más rápido, o sea, los hago en mucho más, en menor tiempo, en mucho menor tiempo. Y eso significa que optimizo más, porque ya escribo las ideas y de ahí solo lo monto, porque como te decía, el collage es una técnica de montaje. ¿Pero con cuál técnica te quedas? ¿Con el collage digital de las que has experimentado? Yo me caso con todas. Claro, es que al final ya cuando vas practicando ya le vas cogiendo el tino a todas, ¿no? Ya es más... Pero es que lo que pasa es que cuando te empiezas a definir como dentro de un estilo, empiezas a perderte. Ah, ¿en serio? Claro, es que te pierdes, o sea, te aíslas, porque en un punto dices como, ya no sé qué hacer. Entonces, ¿qué tienes que hacer? O sea, literalmente a coger otra técnica y van. Entonces, es como, no sé, las técnicas se mezclan, o sea, se han ido mezclando. Ya no estamos en los purismos, o sea, Claro. ya se terminaron esos tiempos. Entonces, ahorita o sea, la información y todo viene tan mezclada que si tú también no coges las cosas y las vas mezclando y te vas moviendo en ese mar de información y de imágenes y de técnicas, o sea, estás perdiéndote del mundo también. Claro, siempre la exploración obviamente es una herramienta, ¿no? También Sí, sí. creativa. Exacto, exacto, o sea, el fin es crear, o sea, más que todo es proponer cosas. Ese es el fin. O sea, porque si ves al final, yo propongo, o sea, como unas líneas, unas aproximaciones al arquitecto o a la arquitectura que me interesa. O sea, esos son para
ir contando esas historias que me interesan. Porque también las podría hacer con acuarela, pero me toma más tiempo. Claro. Porque ahorita lo que me interesa es como ir investigando, estoy haciendo una investigación sobre los 4 ritos, llamémoslo así, que se hacían en las casas andinas y, y esa es una forma de ir mostrando la información, llamémoslo así. Ujú. A ver, te preguntan, Beatriz Salcedo. Felicitaciones, saludos. Veo que al final estás haciendo un collage digital. ¿Qué opinas del nombre que le están dando? ¿Un collage o dibujos post-digitales? Post digitales. A ver, el, el término post, chuta, hay que darle, habría que verle post. Creo que nació de la postproducción de este Nicolás Burreau. Desde Mm, ahí nació el término dentro de sí, las imágenes, creo. sí, sí, creo que se Y refiere, sí, sí he visto un par de artículos, creo que sea a lo que se refiere. O sea, creo que son o sea, un estilo que le están llamando así, pero algo parecido a este collage, creo. Creo que por ahí va la pregunta. porque post digital. Es que lo post es como lo que viene después, ¿no? Claro, ajá. O sea, ese es como el término, entendiéndole desde Ujú. lo etimológico. O sea, sería como, ¿qué hay después de lo digital? No, no sé qué hay después de lo digital. Tal vez lo 3D, el video. Sí, mira, ahorita lo estoy googleando para estar, no sé si Beatriz nos está escuchando o ya o se fue, pero ojalá nos pueda aclarar. Sí, sí, ahorita busqué y, por ejemplo, encontré un artículo y dice 6 despachos que apuestan por la representación post-digital. Entonces, déjame ver, Ah, compartir. verás, No sé si se refiere a esto, ojalá nos esté escuchando. tal Déjame vez ver. se refieren a la ilustración que están ahora ya proponiendo bastantes personas. ¿Has visto? Que hay Sí, como que pintan y a la vez, mira, mira, o ¿será sea, que, mira esto? ¿Crees que se refiere a esto de aquí? mira, ya, Yo ya, ya, creo que, ya, yo ya, creo que ya, ya. puede ir por ahí lo que nos pregunta Beatriz, Ya, pero ahora sí, ¿cuál era la pregunta? a ver, te vuelvo a leer. Dice, saludos, veo que al final estás haciendo, a ver, déjame, voy a poner stop share. Ya, ahí está. Veo que al final estás haciendo collage digital. ¿Qué opinas de la representación que le dicen post digital? O sea, me imagino que debe ser, Ya, ¿no? sí. A ver, ¿yo qué opino de esa? Que, o sea, está bien porque a la final sirve para representar un proyecto. Es Ujú. que hay un punto, ahorita, mira, que me acordé, y eso me ayudó bastante a romperme este, esta traba de que yo quería hacer todo a mano, Ujú. pero porque eso no hay una traba, o sea, es un cliché que uno a veces se pone, lo que te decía, o sea, uno a veces se pone así, literal, así, boceto, 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 y vas, o sea, no ves del otro lado. Entonces dije como, y el mismo que el mismo que me incitó como a dibujar en un tiempo, fue el que me rompió, o sea, rompió, y dijo, yo leía bastante cuando estaba o sea, iniciando la U, Asuntor, y una vez leí un artículo no, un artículo, una entrevista de Sumtor, y él decía, a mí no me interesan los dibujos. Se acabó el boceto, así que iba así, ¡pam! Se rompió todo. Entonces, él decía que hay que tener cuidado en entender que la arquitectura termina siendo el dibujo bonito, Ujú. pero eso también es respetable para la gente que dice, no, hasta aquí llega y yo solo hago, justo Robbie Evans habla sobre esto, que la arquitectura puede ser el plano, o sea, ya el hecho de que está compuesto, de que tiene una comunicación, está expresando una arquitectura, pero eso ya es de cada uno, o sea, porque a la final, a mí me gusta construir, o sea, a mí me mueve eso, o sea, me mueve pero me mueve a un tiempo más lento, o sea, como, si yo cojo una obra, yo tengo que pasármela en la obra como un año, siquiera, porque no es como,
a mí me mueve bastante la producción, producir 50 edificios en un año. No, no, para mí no va por ahí. Va más por que me llene espiritualmente, llamémoslo así, o sea, que me llene como persona. Y entonces, claro, o sea, es respetable para la gente que quiere construir, pues el dibujo no termina siendo la obra, pero hay mucha gente que ya estos collages que ahora salen, que son como los collages post digital que lo están llamando, la gente está fantaseada con eso, entonces le gusta. Ya no podemos hacer nada, ¿no? O sea, para la gente que nos mueve otras cosas, pues nos mueve otras cosas nomás. Y a ellos les mueve, a la gente que le mueve como el collage. Yo he visto el crecimiento en Instagram de una gente tremenda, o sea, es decir, wow, sí, yo he visto sus evoluciones, porque yo era un recolgado en Instagram por unos 2 años. ¿En Y serio? dije como, sí, yo sí, al Instagram le estudié, así le tengo hecho una veña ya. Y claro, cuando llegué al máster, sabía un montón de cosas que los profesores, es que tienes que tomarte el tiempo en Instagram, tienes que entender matemáticas y logaritmos, no es solo las imágenes bonitas. Ujú. Entonces, hay unas chicas súper buenas en México, pero todo esto todo esto se derramó por este Pier Vittorio Aureli. Ujú. Sí, lo ubicas. Y Sí. este Pier Vittorio Aureli empezó con todas estas simulaciones y evocaciones de los dibujos. O sea, empezó a dibujar. Él es de los que dibujan bastante. Y es de los de la escuela de Peter Eisman, ¿no? O sea, Ujú. son panazas Peter Eisman con Pier Vittorio Aureli. Y Pier Vittorio Aureli, en una de sus revistas, empezó a sacar como toda esta paleta de colores, pasteles, y desde ahí empezó a derramarse por toditos los, los estudios jóvenes que iban ahí con Pier Vittorio Aureli, con toda la gente que también estaba alrededor de Peter Eisman. Ujú. Entonces, toda esta gente que apoya que la arquitectura es ya el dibujo, que es toda la gente que ha salido de la escuela de Yale, es la gente que trabaja bastante este tema de la representación postdigital. Ujú. ¿Sabes qué? Bueno, me imagino, no respondió Beatriz, no sé si nos está escuchando, pero espero que la pregunta haya ido por ahí, porque era lo que a mí se me ocurrió, no sé, ya si había leído algo de eso. Pero mi opinión al respecto es que eh, el título, como tú dices, es medio raro, ¿no? Porque, por Claro. ejemplo, déjame ver dónde está. Me descargué la imagen de ese post, de esta, ¿no? Entonces, si hablan de post digital, yo me pregunto, ¿con qué lo hacen? Porque post digital Claro. implicaría que no están utilizando ninguna herramienta digital. O sea, Pero lo que si lo ves, es algo. Eso es Photoshop, o sea, sí, lo no. que yo entiendo, ahora que retomas este tema y que antes lo quería mencionar, es que la construcción de toda la imagen es digitalmente, o sea, porque aquí, obviamente, cada liñita que está, mm, no es que está montada ahí en la pantalla, pero está movida por la mano, o sea, tú tomas tu tiempo para ir moviendo cada uno de los palitos de aquí, de mover las personas y todo eso, que eso lo haces lo mismo en el motor del render, o sea, casi no hay lo mismo, o sea, a veces me cuesta como, no es que me cueste, es como, ¿por qué hay tanta diferenciación? Ujú. Si justo lo que tú dices, ¿no? Si a la final termina siendo una herramienta digital la que está apoyando y ayudando a la creación de esto. Porque te da lo mismo, poner la personita cuadrada en el SketchUp, ¿no? Así como, le voy a poner ahí, no, más arriba, más abajo, que es lo mismo que haces en el Photoshop. Pero ¿qué representa? Que en el Photoshop lo haces más rápido y consumes menos memoria que en un motor de renderizado. Sí, 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 o sea, me llama la atención el título que le ponen porque solo si lo hicieras a mano estaría coherente, si no es como termina siendo una representación realizada Ya me, una- ya me acordé, ya me pero acordé por qué se llama post digital. porque Porque
el término este de post lo comenzó a utilizar Nicolás Borreau, que es que era el curator del Palais de Tokio, Ujú. de esta obra de Lacan y Basal. Él escribe el libro de postproducción, que es buenísimo. Y ahí entiendes un montón de cosas de toda la onda inacabada que empezó en España. Y, y Nicolás Borreau hablaba de la postproducción, o sea que tienes algo y lo vuelves a hacer. Él lo dice así, literal, porque él habla del sample. Él lo explica en el DJ. O sea, dice, el DJ mixea. O sea, coge una pista, otra pista, mezcla y hace el mixing. Entonces, lo mismo, por eso se acuñó el post, porque él decía, es la postproducción de un producto que ya está producido, entra la postproducción y lo licúa, llamémoslo así. Es como, botas un cubito Maggi que ya es un producto en sí, lo metes en la licuadora con otra cosa y lo licúas. Entonces, ese es por ahí viene el término de post. O sea, por ejemplo, eh, estas plantas no te van a salir en el render. Por ejemplo, esta vegetación que tiene ahí. Y Ujú. tampoco esa persona. Entonces, estás postproduciendo, ¿no? Haciendo una postdigitalización de diferentes imágenes digitales, estás tejiendo una post un postproducto, llamémoslo así, ¿no? Bueno, es algo para leerlo, ¿no? Porque sí, sí llama la atención que lo nombren así. Y viste la referencia, era ese artículo que encontré ahorita googleando para ver si la pregunta iba por ahí, y era la plataforma, arquitectura, entonces está de chequearle eso. Pero bueno, nunca nos respondió Beatriz. Me imagino que por ahí va la pregunta de lo que ya entendí. No, no sé, ojalá se haya respondido la pregunta que nos hacía. Eh, Andrés, y cuéntanos, ¿cuántos seguidores tienes en Instagram? 40 y ni sé cuántos mil. Súper bien. ¿Cómo que, Ah, hace cuánto tiempo manejas esa red? yo desde el 2014. Desde el Y eso, 2014. sí, y eso que en 1 o 2 años los dejé. Lo dejé. O sea, tenía otras cosas que hacer. Y Claro. después dije, no, aquí hay trabajo, aquí hay camello, y sí, a mí me sirvió bastante. El año pasado y hace 2 años moví bastantes cursos por ahí. Y moví bastantes trabajos. Me dio de comer en realidad Instagram. O sea, a mí ya no me puedo quejar. Instagram me ha dado de comer por algunos buenos meses. Y he conseguido buenos trabajos. No los publico porque la gente es como, no lo publiques. Entonces digo, bueno, siempre pregunto eso, los trabajos que hago, como, oye, ¿estás de acuerdo en que los publiques? No. O sea, tengo por ahí un montón de trabajos que en algún momento por las acuarelas porque antes subía un montón de acuarelas. Ujú. O sea, me contrataron para hacer unos grandes formatos. Imagínate, 3 metros de acuarela. O sea, 3 metros de acuarela. 3 metros de acuarela. O sea, ese lo hice, fue el más grande y lo hice el año pasado antes de irme. Entonces, como, me fue bien. Y después, cuando llegué a Madrid, en Madrid aman el Instagram. O sea, esta gente que le gusta la novela y todo. Entonces dije, bien, aquí llegué a mi papayal, ¿no? Y claro, todos los estudiantes, porque daba clases en la ETSA, entonces todos los estudiantes, me ponía a explicar así tal cual, casi un poco parecida a la charla, y veían los dibujos y decían, ¿tienes Instagram? Y yo, sí, vamos. Entonces uno que ya sabía decía, mira, él está haciendo. Entonces a veces pasaba por ahí por las aulas y me preguntaban, oye, ¿qué tal este collage que estás haciendo? Entonces ya de a poco me fueron conociendo y justo creo que en enero, febrero, tuve que hacer un trabajo curatorial en Instagram. Entonces tenía que crear un nuevo Instagram para este trabajo curatorial. Entonces dije, no, yo qué me voy a poner a crear un nuevo trabajo, un nuevo Instagram. Nada, le monto ahí. Entonces yo como tenía un montón de información de Zoomtor, fui subiendo cosas de Zoom, tan, 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 tan. Y la gente, nadie, es que no, yo era un igual fanático de Zoomtor hace muchos años. Y yo le iba siguiendo la pista, así, tan, tan, y tenía mucha información. Entonces fui subiendo, y era para ir rastreando cómo van funcionando los logaritmos
de un personaje que ya es conocido. Hay Entonces, toda una ciencia hay, detrás de tu Instagram. sí, hay mucho trabajo y hay igual dinero que lo invertir, ¿ya? Porque a veces yo decía, cuando recién está empezando, como, a ver, no voy a poner esto. Mm. Y va pagando, porque lo primero que te sale es pagar publicidad, pues. Ujú. Y ahora dice que te dan un préstamo para empresas. Ay, Ya, ay, ay. entonces, Fe- pero Facebook e Instagram no dicen eso. hay que tener en cuenta una cosa, y ahora me he dado cuenta y valga la oportunidad que ahora citas, que tener cuenta de Instagram o de Facebook no es tener trabajo, eso hay que tener muy claro. Son Claro. herramientas para comunicar y para hacer conocer su trabajo. O sea, no, en arquitectura eso no significa. Ahora, el otro día abrí, porque sí viste, ¿no? Tengo dos cuentas de Facebook, una personal y la otra es para los trabajos. Entonces, abro un día esta cuenta que es de Andrés Santafear y me llevan así 500,000 solicitudes de que gente te está pidiendo que des likes a, a su página, ¿no? Y yo, wow, no, o sea, ¿qué está pasando? ¿Por qué la gente piensa que es una forma de promocionar? Y es más, puedes conseguir más trabajo haciendo una cosa pequeña, tan pequeña como, o sea, mi taller fue una de las cosas que yo siempre doy gracias a haberme atrevido. O sea, el boceto me dijo como, es como, ya no sabía qué más hacer con el boceto, ¿no? Entonces dije, no, debo construir, y ¡pam! O sea, me puse a hacer y se acabó. Y hasta ahí llegó creo que mi época de bocetero. Y ya después ya fue como cayéndose por pedazos y entrando nuevas herramientas. No, Entonces, sí, bueno, oye, pero qué chévere que tengas tantos seguidores de Instagram, porque yo vi tu página y me parece súper interesante todos los gráficos que subes, la representación me parece súper chévere. Y algo que tú tocabas era que tratas de hacer una narrativa en el gráfico y eso me parece algo valioso porque es más allá que un simple gráfico, ¿no? Tratas de contar una historia. Eso me parece un gran aporte dentro de los gráficos que estás subiendo. sí, y verás que justo ahora hay una tendencia, llamémoslo así, de los cursos digitales de representación arquitectónica. Ujú, Ves en Doméstica, en Creana, o sea, todo el mundo promociona, pero les enseñan a manejar el programa ujú. y eso lo puedes ver en tutoriales. O sea, hay que saber armar las cosas, o sea, hay que saber poner cuándo se pone una persona a la derecha, cuándo a la izquierda, si el peso de la imagen estorba o no estorba a tu punto de interés. Hay una cosa que se llama el efecto túnel, que es lo primero que engancha en Instagram en los 3 primeros segundos. Y eso, es que Instagram es una red social creada por fotógrafos. O sea, si no estudias el origen de Instagram, nunca vas a hacer nada en Instagram. O sea, hay Oye, que, hay que saber. Algún rato si quieren una charla de Instagram. de ley. ¿Cómo crecer en Instagram? Oye, qué Sí, interesante, porque claro, al sí. final no es que solo subes una foto, ¿no? Justo el otro día Sergio nos hablaba exactamente, nos decía exactamente lo mismo. Tú ves una imagen 3, 5 segundos, o sea, fin, y sigues por tanta cantidad de imagen que hay, ¿no? Entonces, obviamente, si no sabes esa parte de composición de la imagen, capaz que lo vas perdiendo un poco, ¿no? Capaz que Claro, y se además, pierde, sí. por ejemplo, ya, ahora sabes componer, pero ahora tienes que saber, después de saber componer, hay que saber narrar, qué contar. Chuta, sí, sí, es Porque una ciencia. es súper gracioso que, no sé, yo he visto, porque sí me iba a inscribir en a todo el mundo le sale esta, siempre nos reíamos en el máster. Abres YouTube y te sale Palma Studio, ni sé qué somos Palma de ni sé dónde. Puta, y tú ya basta de Palma, como, ya paren, ¿no? Y yo un día me puse a ver los resultados, porque en Doméstica puedes ver los resultados, la gente va subiendo los resultados de sus aprendizajes. Entonces iba bien y decía, claro, lo que les enseñan es a manejar la composición, pero no la narrativa, porque no es justo lo que te hablaba, el cambio del significado, ¿no? Que hago yo en mis collages, en estos bocetos que hago ahora, en estas imágenes. La misma
las personas que están pintadas en este costumbrismo inglés, las puedo traspasar tranquilamente a las prácticas andinas de siembra. O sea, pero siempre y cuando tú conoces, o sea, tú enlazas cosas con el arte. Porque si traes, no sé, alguna vez vi un concurso de estos de Red Row, que es de los de Cosarch. ¿Ya? ¿Los ubicas? Ellos hacen No. siempre uno que se llama Volver a dibujar, se llama, redibujar, Red Raw. Y es súper gracioso. Porque yo veía las imágenes que habían enviado la gente y eran cosas salidas de, no sé, pero bueno, o sea, es del interés y ojalá ya hayan mejorado. Pero te dabas cuenta, o sea, te das cuenta de cosas que no tienen por ningún lado conexión, por ningún lado. Y eso es lo importante de saber narrar. O sea, que tú por ahí ves, o sea, no sé, Tadao Ando, ¿con qué relacionas? O sea, si alguien sabe de la obra de Tadao Ando, sabe que Tadao Ando es un fan eh, acérrimo de Akira Kurosawa. Ujú. Entonces, es muy fácil saber leer que si pones un bloque de Tadao Ando, vas a poner un samurái de los 7 samuráis de Kurosawa. Y entonces se hace como muy fácil, ¿no? O sea, Ujú. cuando ya, por eso es que ahora se me hace más fácil hacer esta especie de fotomontaje collage. O sea, pam, pam, ya tengo ideas, digo, cierto, por ahí leer bastante arte y historia me ha ayudado a ya crear unas narrativas más consistentes. Claro, Porque eso es lo que ahora tiene mi trabajo de Instagram. Es como que ya tiene un sustento atrás, no es, porque si te vas para antes, ves y dices como, sí, es la composición, que eso es a lo que yo jugaba antes, ujú. a componer, o sea, a poner el bloque a la derecha, a la izquierda, que las líneas de fuga se miren, porque también es atractivo eso, dentro de la expresión artística, que es el fenómeno túnel, que todo te lleve una línea al punto de fuga. Pero decía, no, esto no va a triunfar, y por eso decidí estudiar la maestría. O sea, ya venía con ganas de estudiar y después dije como, debo estudiar una maestría que sea de investigación para que me siente a leer y aprender cosas que ignoro, o sea, que ignoraba. Y que hasta ahora tal vez ignoro de otros temas, pero que si me pusiera a estudiar, supiera cómo colocarlos en una narrativa para representar una imagen en ese target, llamémoslo así. Porque Ujú. eso también es importante, saber a qué target te diriges. O sea, como Sí, bastante gente en mi página sabe de la obra de Sumter, entonces utilizo bastantes cosas de Sumter por ahí, cosas. Entonces también, si a esa gente le gusta eso, obviamente le va a gustar Tadao. Y a los de Tadao también les gusta la luz y la sombra. Y por ahí vas buscando como gente como este público que le va gustando lo mismo. Entonces dice, este es un público medio que piensa que es intelectual y erudito, saben de arte. Entonces coges cosas de arte, cortas de la última cena, tengo por ahí algunos, metidos en la obra de Louis Kahn. O sea, tiene ese chévere. mismo simbolismo. Ujú. Entonces es enganchar símbolos, tejer historias. Sí, sí, sí. Esa es la parte un poco más complicada. Digamos, el contar una historia detrás de la imagen que realmente Exacto. muestre algo, ¿no? Porque después puedes ver una imagen y dirás, ya, chévere, pero si no te está contando nada, pues... Y son obviamente como arquitectos y debemos irlo aprendiendo. Oye, Andrés, qué chévere la conversación contigo. Gracias por mostrarnos tu trabajo. Gracias Gracias a por, ti. gracias por haberte dado el tiempo de participar también. Y bueno, no sé si quieres contarnos algo más o decirnos algo final tal vez para la gente que vio o algo, no sé. Eh, no sé, que dibujen. No, o sea, que hagan bien las cosas a veces, creo. Que a veces uno se mete como a hacer a medias las cosas y termina haciendo malas cosas. O sea, pero bueno, también es un proceso entender eso. Ujú. Eso y nada, o sea, mejor yo agradecerte mucho a ti por crear este tipo de espacios, oye, qué interesante. Yo les había escrito hace tiempos, Ujú. creo que hace bastante tiempo, cuando estaba en Madrid y estaba en clases, entonces dije, voy a presentar una charla sobre lo que estoy haciendo.
Pero después dije, tengo que hacer esto y tengo que hacer esto, y después ya decidí venir a Quito porque ya me iba a entrar un trabajo, entonces dije, no, me voy a Quito. Y ya me olvidé. Y de ahí como me has descrito, dije, qué bien. O sea, me gusta este tipo de espacios porque se genera una... Yo no he visto todas las charlas, pero de las pocas que vi al inicio me parecían súper interesantes. Y es más, hacía preguntas y todo, yo también. Sí, sí, Así me como, acuerdo. así como para que en algún momento me hagan a mí preguntas y no me hicieron, ¿no? Y no, qué pena. No, sí me acuerdo Y, que estabas, que nos habías escrito y todo, y no, que va, oye, gracias por estar ahí conectados. Y ahí realmente yo vi tu trabajo y dije, oye, qué chévere, tengo que invitarle a él algún rato cuando ya se haga algo. Y mira, justo cuando ya pensamos en hacer esto de comunicación gráfica, dije, dile, tengo que invitarle a Andrés. Así que qué chévere que te hayas podido dar el tiempo. o sea, yo decía esto porque eh, ahora es importante en este tiempo que pandémico, o sea, interesantísimo, que se abran, o sea, que justo lo que te decía, ¿no? El nuevo arquitecto, el arquitecto actual, o sea, la arquitectura actual debe difuminarse, Ujú. o sea, quitarse esos límites de andar así, entre amiguitos, entre circulitos pequeños de la ciudad, así como, no, estos son mis amigos, estos no son mis amigos. O sea, quitarnos de eso, Ujú. quitarnos así como ese paradigma y volvernos a juntar así limpiecitos, quitados las cosas de la cabeza, las malas ondas, porque yo, sí, yo eso sentí hace muchos años, o sea, cuando estuve trabajando y ya metido en algunos lugares de aquí de Quito con gente que es bien conocida, me di cuenta de los circulitos de amigos y dije, qué tenso, o sea, como qué denso, porque no termina siendo saludable. Y ahora, cuando vi este espacio, como súper, tu espacio es como el de los más neutrales que he visto, así como ha venido, y he visto, de los que he visto, me pareció uno interesante, no me acuerdo de quién era, pero eran unas chicas que yo les preguntaba qué pensaban de la disciplina, de la arquitectura, y, y respondieron que ellas no se consideraban arquitectas, sino gestoras culturales, y dije, bien, así porque Mm, ya estás difuminando el límite de que sí, soy el arquitecto creador, oh Dios, yo soy lo mejor del mundo. O sea, claro. hay que quitarse ese paradigma y si no te quitas de eso, te pegas un tortazo en la realidad para la gente que está recién saliendo. Ujú. O sea, porque tienes que, esta es una de las profesiones que, o sea, te mezclas con todos. Por eso te digo, o sea, la difuminar el límite. O sea, ya desde las escuelas de arquitectura. Porque si no, sales y pam, 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 que después dices, ¿qué hago? No quiero ser arquitecto, no quiero construir, no quiero hacer nada, y terminas diciendo otra cosa, a veces hasta por necesidad, pero dices como, bro, te esforzaste, eres bueno. Yo he visto buenos talentos de aquí, y ahora estoy trabajando con algunos, y les converso, y les digo, no, bro, tú eres bueno, o sea, yo he visto tu trabajo, es bueno, 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 bueno. Hay un chico que lo conozco, que fue mi compañero, él utiliza AutoCAD desde que el AutoCAD era en DOS. O sea, ¿te imaginas? Y ahorita está haciendo un manual con todo lo que ha aprendido. Y además de eso, él es buenísimo porque trabajó en el CERCOV y todo eso. Entonces está haciendo un manual con todas las... Ya todo dibujado. Entonces yo dije, o sea, eso es talento, ¿viste? Como hay talento. Y hay mucha gente que tal vez porque no tiene la salida no lo hace. O porque no le dijeron que el mundo es de mirar un poco más allá de los límites de la disciplina, que se llama. Si no, estamos muy disciplinados en la arquitectura, claro. Sí. ¿Sabes quién? Me parece que la charla que mencionas fue la de licuadora gestora. Sí, sí, Ella, sí. fueron Sí, ellas. sí, ahí. Ujú. Sí, sí, ya me acordé. No, no sabía cómo se llamaba, pero yo me acordaba de la pregunta que le hice y cómo respondía. Y dije, ya, o sea, con que te digan eso en una charla, ya demuestra bastante. O sea, demuestra bastante que hay como gente que no necesariamente es de arquitectura. Porque Ujú. a veces, o sea, yo me pusiera a hablar un montón sobre arquitectura. De Ujú. ahí dijera como, qué interesante, qué tipo, pero queda ahí. Y la vida no es eso, o sea, la vida, en realidad, la vida que nos mueve, que nos alimenta, es distinto. O sea, tú te encuentras con tu amigo que pinta, tu amigo que cocina,
la vecina que hace dulces, o sea, y puedes entrarle a cualquier trabajo de eso, porque ellos te van a decir, oye, que necesito un mueblecito, que necesito eh, una repisa. Y después ya queda como esa buena onda y después ya, mira, él sabe hacer muebles. Y después dices, no, ya te dan un trabajo más grande, vas ampliando la escala. Pero es siempre la red de gente que está alrededor. Sí, Y la verdad. y eso va alimentándote igual como persona. Porque al final, yo la arquitectura, por eso te decía yo en algún tiempo, o sea, me dio ganas de meterme en una cosa como espiritual porque no me llenaba la arquitectura para nada. Y decía, ¿qué estoy haciendo? Pero y después me di cuenta que esa, la arquitectura vista, o sea, con los ojos que yo le veo, es maravillosa. O sea, estás la arquitectura está hasta en lo último de cualquier cosa, está ahí la arquitectura. Lo que pasa es que el trabajo, claro, la arquitectura en Ecuador es vista como solo a la parte inmobiliaria y económica, Ujú. pero si te regresas como a los principios de la arquitectura la sabían todas las personas, sabían construir sus propias casas, qué debían hacer, con qué material debían hacer, claro que habían personas como más especializadas, que sí, por ejemplo, aquí de la investigación que estoy haciendo de los rituales de las casas andinas, hay como, justo, o sea, tiene un ritual, ¿no? Sembrar la casa, levantar la casa, eh, cobijar la casa y celebrar la casa. O sea, cada cosa tenía como una persona que sabía hacer eso. Sembrar, o sea, sembrabas la casa, ponían una vasijita que se llamaban los entierros, entonces guardaban, porque la arquitectura está netamente con eh, relacionada con el espíritu humano. Entonces decían mi casa, entonces, porque en el mundo andino la primera casa es el cuerpo, entonces la segunda casa es la casa que te cobija. Entonces, por eso tiene como, dices, qué loco, o sea, vas, siembras, haces un entierro, después levantas las paredes o las ramas de las chozas y después viene la persona que es como muy especializada, que era la cobijadora de casas, que, que es quien ponía la paja al final. Y después se llamaba el guasicumbe, le decían. El guasicumbe, que era la fiesta porque se terminaba de poner el cumbe, o sea, el techo, terminaba de cobijar. Y ahí se hacía toda la fiesta que ahora se llama el guasipichay. Y todo eso, o sea, todo esto es bien loco porque yo ni sabía que iba a ir por ahí. Pero hace unos años un tío me conversó de mi abuelo, porque yo no le conocía a mi abuelo paterno. O sea, lo conocí, pero era muy pequeño. Y mi abuelo paterno era cobijador de casa. Entonces, y además tejía canastas y todo, porque mis padres son de Cotopaxi, de la Tacunga. Entonces, igual es como algo muy identitario mío, o sea, como algo que me interesa a mí. Entonces, ya ves, otra vez regresamos al punto de interés, o sea, haz lo que te da la gana, yo digo siempre. O sea, es como sentir esa vocecita dentro que te dice, no, esto parece chévere. A veces hay que hacerle caso. Y a veces no también, porque a veces pegas, te pegas un tortazo. Ah, Andrés, qué chévere. Es verdad lo que tú dices, ¿no? O sea, hay que empezar a explorar y también relacionarse con otras áreas. Yo creo que el hecho de que somos creativos nos llama a involucrarnos en otras ramas también. O sea, creo que esa personalidad que tiene generalmente el arquitecto hace que te puedas involucrar en otras áreas o que te interesen también otras cosas. Y bueno, ya Sí, ibas obviamente aprendiendo, experimentando y generando esta red que nos hablabas, ¿no? Oye, y qué chévere que hayas estado conectado en algunas charlas y que hoy puedas haberte dado el tiempo de participar. puede Así haber sido que, el del otro lado. de ley, qué chévere, qué chévere. Sí, Y sí, bueno, gracias a ti. no, igual así esperamos. Yo siempre les agradezco un montón a ustedes porque al final son quienes están ayudando a construir este espacio, ¿no? De diálogo y reflexión y veamos hasta dónde llegamos, pero gracias por haberte dado el tiempo y, y bueno, de mi parte nada más que agradecerte y agradecer a la gente que se conectó. Así que nos vemos mañana. Mañana vamos a hablar con unos amigos de Medellín. Vamos a hablar sobre cómo ellos influyen en sus gráficos, eh, las necesidades de la comunidad y cómo potencia sus gráficos a partir de esa relación
tan cercana con la comunidad y con las necesidades de la gente en los proyectos. Le estaba viendo ayer esa, estaba como bien interesante, como la forma de ilustrar, ¿no? De poner los gestos. Exacto. Sí, súper interesante. O sea, eso ya es otro camello, ya esos camellos no le hago. Yo le hago como a las narrativas que me interesan y que sí es, yo pienso que yo respeto bastante ese trabajo de los ilustradores porque qué paciencia, bro. O sea, si ves como mis bocetos son como súper, por eso es que el boceto a mí me gustaba entrar al énfasis, al interés, al punto de interés y nada más. Porque tal vez que eso es, por eso no me gustaba dibujar cuando entré a estudiar arquitectura. Porque a ver, te dicen, dibuje todo esto. Sí, tú con unas ganas dices, ¿cómo voy a dibujar todo esto? O sea, qué feo que es. Lo peor que te pasa en arquitectura los primeros años es que te pongan a dibujar y por eso terminas odiando. Claro, y además no es que son arquitectos los que te enseñan, la mayoría en muchas universidades enseñaban artistas y el artista no tiene la percepción del arquitecto. Otro punto. O sea, si no es arquitecto y el arquitecto no sabe de perspectiva, también es otra, ¿no? O sea, yo me he dado cuenta que hay una falla en las estructuras de las carreras de arquitectura del Ecuador, porque a mis cursos han llegado de todas las universidades y me he dado cuenta que tienen como los mismos errores y todos quieren, o sea, vienen a aprender porque quieren pasar la materia, más no porque les interesa. Entonces es porque obviamente dices, no está aprendiendo ahí y ya tiene ese mal recuerdo de que eso no le va a servir, de que qué feo que enseña y todo eso. Entonces vas nutriendo de otro tipo de elementos que no son los que son valiosos para nutrir el germen de dibujar, de expresarte. No sé si hay algunas cosas en las escuelas de arquitectura que deben cambiar. Ojalá cambien con esto de la pandemia. Por ejemplo, esta es una forma de que la gente, como ahora toda la información está libre, pueden acceder, ¿no? Y mirar otras formas. Porque lo que me he dado cuenta es que las escuelas de arquitectura sí son un poco ortodoxas a sus estilos o al estilo del director que esté en ese momento. Sí, sí, sí. Y claro, estos espacios, la idea es generar justo esa reflexión y esos eh, espacios, digamos, de divulgación también, ¿no? Entonces la gente puede entrar, preguntar, buscar después en YouTube, por eso lo subimos a YouTube, y reforzar alguna cosa o verla el criterio de algún arquitecto. Entonces eso me parece súper chévere que está pasando también hay muchas personas que lo están haciendo, muchos conversatorios, etcétera, etcétera. Entonces parece a lo bestia que ahora puedas acceder a este tipo de charlas en Internet y obviamente tú vas construyendo, digamos, tu criterio conforme a lo que te interesa ver o no te interesa ver, ¿no? Así Claro. que eso, Andrés, muchas gracias, gracias a la gente que se conectó y algún rato te vuelvo a molestar. Ahí veamos, hay un montón de ideas que tenemos para hacer más conversatorios, así que algún rato te vuelvo a molestar, Andrés. Ya, igual, para toda la gente que se haya quedado con dudas de cualquier cosa, que ahí me pueden eh, escribir por el Instagram para... Sí, o sea, no es que vea siempre el Instagram, pero siempre intento contestar eh, cuando me escriben. Entonces, eso, si es que tienen alguna duda sobre lo que hablé hoy o sobre... Siempre, antes, eh, siempre me enviaban como imágenes de sus proyectos y les decía como, podrías mejorar esto. Siempre muy abierto para ese tipo de cosas. Pienso que el conocimiento es súper amplio, al contrario de poder sumar las cosas que sabes, antes que de decir como, no, yo solo sé esto y solo para mí. Al contrario, como sumar, sumar, sumar. Hay que sumar para la evolución de las personas y del crecimiento, que a cada uno le sirva, ¿no? Ni siquiera para eso estamos, para que le sirva lo que sabemos o lo que hemos conocido. Gracias, Andrés, y gracias Un a quien... gusto, Luis. El gusto es nuestro.